mejoró. Hola, Venezuela. Se dice mi hijo menor. Hola, hola. Ajá, hola, hola Venezuela. Bueno, diputados, entramos en materia. Vimos ayer sus declaraciones. Hay varios escenarios que se manejan. Usted decía ayer golpe parlamentario. Dice la oposición que acá hay un golpe de Estado, pero a la par de eso también hay una intervención internacional muy clara. ¿Cómo está el panorama político para orientar a los venezolanos de lo que está ocurriendo hoy día? Empiezo por lo segundo, que tal vez es el argumento fuerte o de donde se quiere agarrar la oposición. La oposición que dice, en Venezuela no hay democracia. Yo ayer se lo decía a la Asamblea Nacional, o sea, es histérico, es irracional, raya en lo ridículo ver un Twitter de un diputado de oposición diciendo hay un golpe de Estado, no hay democracia, y el siguiente Twitter pidiendo que vayan a validar por su partido al día siguiente. Es irracional ver a Julio Borges diciendo hay un golpe de Estado, no hay democracia, y al día siguiente dar una rueda de prensa presentando su candidato presidencial. Es decir, es una locura absoluta. Es obvio que en Venezuela hay una plena y absoluta democracia donde hay 5 poderes funcionando, uno con muchas contradicciones, con muchas violaciones a la Constitución, porque tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con una sentencia del tribunal, pero estás obligado a cumplirla. La puedes apelar si tiene apelación, pero estás obligado a cumplirla. Yo siempre pongo como ejemplo la sentencia del golpe de Estado del 2002, que yo estoy seguro que a la mayoría, a la totalidad de los chavistas y seguramente algunos opositores no estaba de acuerdo con la sentencia que decía que en el 2002 no hubo golpe de Estado. Pero la acatamos, la podemos criticar, pero tenemos la obligación de acatarla. Así funciona la democracia, así funciona la Constitución, los sistemas políticos. Entonces, yo creo que es por los venezolanos y por las venezolanas, o por la mayoría, tal vez hay una minoría muy sembrada de odio que se vuelve irracional, pero por la gran mayoría es obvio que en Venezuela hay una absoluta democracia, donde los partidos se están renovando, donde estamos esperando que se renueven para seguir un cronograma electoral, donde en el 2019 vamos a tener elecciones presidenciales, donde el sistema político está funcionando, los poderes, donde el pueblo está participando activamente todos los días. Ellos alegan que no estamos en democracia porque no se han podido realizar elecciones. Claro, pero no se ha podido realizar elecciones por culpa de ellos. Ellos paralizaron el cronograma electoral el año pasado por todo el tema del fraude del referéndum, y en la actualidad por incumplir la ley. Y yo aquí quiero dejar sentado que bastante flexible es el sistema político con ellos, porque lo que dice la ley es que si tú no participas, el partido queda anulado. Sin embargo, les están dando la oportunidad de renovarse, porque si no iríamos a una elección solamente con el PSUV y algunos partidos aliados. Eso sería irracional, ¿verdad? Entonces eso es importante aclararlo. Hasta que ellos no renueven sus partidos, no tienen cómo ir a elecciones ellos, ¿no? Ahora, y hay que destacar también que esa ley de partidos viene de la... Sí, ese es Rómulo Betancourt. Sí, es una partida de la Cuarta República. Ahora, ese es el primer argumento. O sea, es indiscutible que en Venezuela hay plena democracia, ¿no? Y ellos mismos lo demuestran con sus actos. Ahora, luego, basándose en un argumento falso de que no hay democracia, ellos dicen, bueno, entonces la Asamblea Nacional va a destituir a unos magistrados, cosa que es inconstitucional. Yo ayer fui a la Asamblea Nacional y ellos se pusieron fúricos, pero yo lo único que hice fue leerles el artículo de la Constitución, el 265, que dice, los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las 2/3 partes de sus integrantes. Es decir, ellos no tienen las 2/3 partes, pero además dice, previa audiencia concedida al interesado o interesada, cosa que no se ha hecho. Pero además dice, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano en los términos que establezca la ley. Es decir, los 3 elementos que requiere la mayoría calificada, la previa audiencia y la calificación de la falta por el Poder Ciudadano, ninguna de las 3 las tienen, ni la han hecho. Es decir, cuando ellos le dicen a sus seguidores, mañana vamos a liquidar, con un discurso bastante violento, que si tú lo sumas además a las grabaciones que empiezas a ver después de actores de la oposición cuadrando con militares dónde poner bombas o con militares retirados, cómo generar disturbios, cómo generar violencia, cómo generar sangre, te estás dando cuenta de que no es una actitud democrática, es una actitud violenta. Ahora, diputado, no es esperar mucho de la oposición, cuando ellos han estado en contra siempre de la Constitución. Estuvieron en contra en el año 99, aun cuando tenían representantes, habían representantes en las constituyentes. 5 poco lo que tenían, pero tenían allí representantes que al final ellos aprobaron algunas de las leyes. No es esperar poco, porque siempre han estado en contra de la Constitución. Y demuestran muchas veces que te respondo esa pregunta en dos términos, ¿no? El primero, yo tiendo,
tal vez por fe en el ser humano, a no agrupar a la oposición como un todo, ¿no? Yo creo que hay en la oposición gente racional, gente que aún pensando distinto a mí en cuanto al modelo político, en cuanto al modelo económico, no quieren que nuestros hijos estén en un país en guerra civil y que quieren la paz para el país. Pensamos distinto, bien, es natural en la democracia. Y ayer se lo decía a los diputados, dentro de 10 años vamos a seguir pensando distinto, va a seguir existiendo diferencias, eso es lo natural de la democracia. Lo que no podemos nosotros administrar esas diferencias degollando, con guarimba, liquidando, como decía uno de los diputados. Eso es lo primero. Y lo segundo es que al final aquí hay un debate por el sentido común. Todos estos términos de la posverdad, ellos tratan de posicionar una forma, tratan de engañar a un grupo de gente diciéndole, sí, nosotros podemos destituir magistrados, sí, nosotros podemos destituir al presidente, sí, nosotros podemos sacar al presidente en seis meses y nosotros tenemos la obligación, independientemente de que yo comparto contigo, que pueda haber algunos actores de la oposición, que no importa lo que digamos o lo que hagamos, siempre van a ser golpistas, nunca van a respetar la Constitución, pero sí tenemos la obligación ante la opinión pública de generar conciencia. Lo que está haciendo la oposición es incorrecto, es ilegal, es inconstitucional y puede llevarnos además a la posibilidad de una guerra civil. Ellos siguen en desacato. Correcto. Han ido a la Asamblea Nacional, diputados, diputadas del Gran Polo Patriótico. ¿A qué atribuyen, quizás desde el punto de vista político, del análisis que pueden encontrar? Porque una cosa es lo que se dice en debate y una cosa es lo que pueden decir los diputados fuera del debate, y me refiero a la oposición. ¿Por qué no salen del desacato? ¿A qué atribuyen esa postura? Yo creo que es sobre todo un conflicto interno. Tú sabes que la oposición tiene un juego general y un juego particular. Cada partido tiene precandidatos a alcaldes, a gobernadores y a presidente. Por lo tanto, cada cosa que hagan, ellos calculan cómo puede afectar la posibilidad de que ellos sean o no sean el candidato presidencial. Ese discurso radical de Ramos Ayú mientras fue presidente a la Asamblea Nacional era calculando que si había elecciones presidenciales e iban a unas internas, lo que se iba a mover en esa interna era el sector más radical y por lo tanto él tenía que alzar la voz. Y entonces todos en cascada hacían lo mismo. Hoy recoger eso pasa por reconocer ante ese sector radical, lo hicimos mal, nos equivocamos, violamos la Constitución y por lo tanto afectaría la posibilidad de cualquiera de los actores de ser candidato presidencial. Eso por un lado. Por el otro lado, también todo el esfuerzo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, el gobierno bolivariano, con los CLAP, con la Expo Venezuela Potencia, lo que tú ves reflejado en las 600.000 empresas que declararon ganancias, todo el tema del 100% salud, empieza a tener un efecto y empieza a generar indicadores que te dicen, empezamos a salir de la emergencia económica. Y ellos calculan eso, ellos dicen, se nos está yendo el momento, tenemos que actuar rápido, tenemos que actuar con locura, porque si no el chavismo pudiera recuperar la situación y por lo tanto no les vamos a ganar una elección. Entonces ahí se combinan todos estos factores. Y hay un tercer elemento que es que yo creo que los factores económicos mundiales han invertido mucho dinero en la oposición venezolana y empiezan a exigirle, bueno, yo te he dado dinero, te he dado dinero, te he dado dinero y tú no eres capaz de tumbar al presidente Nicolás Maduro, vuélvete loco, ¿no? Entonces ahí la combinación de todos esos factores. La presión también internacional para esos sectores. Fíjese, diputado, tenemos que hacer una pausa, presentar un tema. Como nuestros invitados son locutores invitados, usted es nuestro locutor invitado esta mañana. Okay. Pero mira, antes que le voy a pedir al diputado locutor invitado, antes de presentar el tema, que lo va a hacer usted, lea algún mensajito de este bol. Mire, este es un mensaje que nos envió.